bueno, esta plática principalmente es para entender cómo se relaciona la luz con este espacio expositivo. Tres principios que es exhibir, conservar. Y bueno, me tomé la libertad de extraer algunas cosas de la PP 2025 que está enfocada en iluminación para museos. Entonces aquí de repente va a haber extractos para tratar de explicar cada uno de estos puntos. Y bueno, entendiendo qué es la luz, o sea, hay muchas definiciones de luz a través de diferentes disciplinas, ¿sí? Pero principalmente lo que nos interesa aquí es entender pues, que la luz nos permite captar esos objetos, esos espacios, eh, y que pueden configurar de diversas maneras la percepción que tenemos de esto. Eh, entonces hay que considerar principalmente cómo la luz afecta la comprensión de estas dos. Y un espacio expositivo, por otro lado, es como un concepto que abarca tanto conocimientos arquitectónicos como diseño, tecnológicos, o sea, es como un espacio en donde convergen muchas disciplinas y se encarga principalmente de describir, analizar y cuantificar las relaciones que hay parcialmente eh, con cada uno de los momentos o de los objetos que están en el espacio expositivo. Eh, las principales características de un espacio expositivo es la configuración espacial, el diseño de cómo localiza cada uno de estos elementos eh, y cómo se sitúan, cómo se relacionan entre ellos en el mismo espacio, y también cómo se planifican estos recorridos, qué tipo de soportes se utilizan, como vitrinas, bases, etcétera, qué colores vamos a utilizar, y la iluminación entra dentro de toda esta gama y toda esta construcción del espacio expositivo. Los espacios expositivos principalmente se ubican en galerías, en museos, o sea, en instituciones, pero también de repente pueden estar presentes en secretarías de arte, centros culturales o incluso en establecimientos culturales, ¿no? O sea, al final, la museografía y los espacios como este sí tienen algo en común, que es exhibir objetos y crear ciertos escenarios, ciertos ambientes. Pero lo que tiene principalmente el espacio geográfico que lo diferencia de los demás espacios expositivos es que entra una característica importante que es la conservación de los objetos. Eh, y bueno, dentro del diseño geográfico, actualmente existe esta idea de que el espacio arquitectónico y cómo se configura, eh, pues también transmite un lenguaje o también crea una narrativa, ¿no? Entonces, las exposiciones, pues se vuelven un sistema para comunicarle al público lo que sí, o sea, el mensaje que se quiere dar a entender. Y esto se da a través tanto del objeto que se está exhibiendo, como su disposición en el espacio, y también del recurso que está decodificando el objeto. Y bueno, existe la narrativa textual, que es como toda esta información y toda la investigación de la exposición. Y eso, la idea es como que apropiarse, tratar de comunicarlo a niveles espaciales. Entonces, se crean narrativas espaciales a través de diferentes materialidades y principalmente también a través de la iluminación. ¿Sí? Y bueno, la relación luz y espacio expositivo, así, la física de la luz ustedes la conocen muy bien, pero algo que es interesante de la física de la luz es que sí tiene como unas propiedades que de repente en el diseño lo podemos entender en niveles de composición del espacio, de la misma, del mismo peso que una columna o un muro de una ventana, ¿no? O sea, como que sí es una herramienta
de diseño espacial por las características físicas que tiene y cómo interactuar con las superficies. La que sí. Y también entendiendo que pues, está la luz visible que está dentro de este espectro electromagnético y que tanto la luz natural como la artificial pues produce estas longitudes de onda y, y la radiación infrarroja y la ultravioleta pues están presentes, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque son características que hay que evaluar en el diseño del dispositivo que ahorita lo vamos a ver. Gracias, sí, pues, y bueno, está la física de la luz, pero también hay definiciones de qué es la luz a través de la filosofía. Eh, y bueno, Arthur Sanjot, libro Capturar la luz, dice que la visión necesita no solo del ojo y de la luz exterior, sino también de una luz interior, ¿no? Entonces, como que el entendimiento del espacio también sí tiene que ver con esa luz que nos hace percibir el espacio, pero se relaciona mucho con la idea que nosotros, o la idea, la concepción que tenemos del mundo, ¿no? Entonces, las primeras explicaciones de los fenómenos de la luz a través de los años, pues tienen que ver mucho con la visibilidad. Y en los diccionarios de filosofía hay un concepto que se llama la metáfora de la luz, y justo es como se utiliza eh, a la luz como un elemento para interpretar el mundo, ¿no? O sea, las civilizaciones antiguas metían como el sol, la luna, las estrellas en una posición, cómo nos relacionamos con el momento. Todo eso genera una construcción que tenemos del mundo de la. Y bueno, en la luz, en el arte también tiene otro tipo de definiciones, ya que principalmente produce un sinfín de emociones, ¿no? Al interactuar con los diferentes colores, con las diferentes texturas y también con el discurso plástico que se está proponiendo. Eh, y bueno, sabemos que la luz pues permite crear tridimensionalidades e interpretaciones de los objetos, ¿no? Principalmente obras bidimensionales donde se efectúa el diseño de iluminación. Y durante años, pues fue un elemento, un componente dentro de las obras, ¿no? O sea, como que era una herramienta, y hasta el siglo XX, el arte contemporáneo, la luz también ya se vuelve más bien como la obra misma de arte. Sí. Por ejemplo, en esta imagen de Caravaggio, pues vemos que la luz es un elemento de composición de la imagen para crear pues ciertas texturas, profundidades, etcétera. Entonces, de repente tenemos a James Turrell, que ya es contemporáneo, y el espacio completo y la iluminación pues, ya es la obra misma, ¿no? O sea, sí es, la iluminación es característica de la obra de James Turrell. Y también hay como investigaciones o estudios sobre la luz natural y cómo eso lo podemos interpretar a través del arte. Y existe esta serie que se llama Serie de Nubes Chicas de Ola Eso, que es muy interesante porque empieza a registrar cómo las nubes y su relación con el paisaje empieza a crear diferentes contrastes y diferentes luces y sombras, ¿no? En un mismo sitio, porque se va transformando a través de la iluminación de estas superficies. Entonces, pues la luz sigue siendo un componente muy importante en la concepción de las obras de arte. Y bueno, esta tabla la trabajé hace unos años, justo entendiendo como las definiciones de todas estas disciplinas. Y como que hice este cruce para saber que, bueno, para entender más bien que la luz, pues tiene una dualidad, y que a través de la ciencia, por ejemplo, tiene una manifestación física, la interpretamos también de manera visual y la podemos utilizar como material o herramienta, ¿no?
La filosofía tiene una manifestación más bien metafísica, lo interpretamos a través de la espiritualidad y lo utilizamos como símbolo o metáfora de la concepción del mundo. Y en el arte, pues existen manifestaciones físicas que tienen que ver con utilizar la luz como una herramienta, pero también metafísicas porque tienen que ver con cómo interpretamos o qué emociones nos generan los espacios a través de la luz. Y bueno, no, y la interpretación pues puede ser tanto visual como emocional. Y de cómo la utilizamos dentro del diseño, pues puede ser material o concepto. Entonces, pues la luz al final se vuelve mucho más compleja para poder trabajar con ella. Porque, o sea, si seguimos la última columna, podemos utilizarla como material, como herramienta, como símbolo, metáfora. Y bueno, en el espacio expositivo, la iluminación pues complementa completamente la experiencia del visitante y debe tener algunas características necesarias para apreciar bien las obras, los detalles y que también sea coherente con la narrativa que están proponiendo curadores. Bueno, existen muchos tipos de museos. Según el ICOM, esta es una categoría, pero cada vez se va ampliando más. Y están los museos de arte, que esos mismos museos de arte se dividen en pintura, escultura, grabado, o sea, porque hay una diversidad de museos de arte, también están los museos de arte contemporáneo, están los museos de historia natural y los museos de etnografía y cosas más como cuestiones históricas. Hay museos que tienen que ver con ciencias y con técnicas, como el museo de la física, el museo de la medicina, de la cirugía, museos de ciencias sociales, museos de comercio, ¿no? Como sobre el Banco de México. O sea, hay un sinfín de disciplinas y de tipologías de museos, y cada una requiere pues sí, ciertas características de cómo trabajar la luz. O sea, ahorita vamos a enfocar principalmente en cuestiones que tienen que ver más con arte, que también pueden ser aplicadas como a objetos patrimoniales, pero trabajar con un museo de ciencias es mucho, o sea, es muy diferente a un museo de arte, ¿no? Un museo de ciencias de repente es un espacio más rudo, de mediación, a veces tienen dispositivos que esos dispositivos se limitan su propia luz, ¿no? Pero en museos de arte y de historia sí existen algunas características que son muy importantes para poder diseñar los espacios. Bueno, en los museos las decisiones con respecto a la iluminación que se va a aplicar, pues se ven influenciadas por distintos agentes eh, que hacen un discurso y que tienen un objetivo de cómo va a ser la experiencia del visitante. Entonces esos personajes son el curador, que es esa persona que investiga y que tiene una historia que contar. El diseñador de exhibiciones, que es quien hace como toda la estética y todo el diseño del espacio, y el conservador, que su función principal es proteger la colección, ¿no? y, y sí, mantener como estas pautas bien establecidas de qué humedad debe tener el espacio, las características de la iluminancia, y también de la seguridad de los bienes culturales y artísticos. Y bueno, así a grandes rasgos, la museología, si no conocen bien el término, es una ciencia aplicada, es como la ciencia del museo y se encarga de estudiar la historia de los museos en su rol en la sociedad, ¿no? Hace como diferentes investigaciones acerca pues, de cómo conservar, de cómo presentar las exposiciones, los objetos patrimoniales, pero también se encarga de entender como las arquitecturas y la arquitectura museal, ¿no? Y la museografía, por otro lado, es como aplicar esta ciencia de la museología cuestiones ya más prácticas, ¿no?
principalmente pues es entender cómo vamos a condicionar los espacios del museo para tener una buena conservación, una buena seguridad y que los objetos se expongan de manera eficaz. Y la curaduría, pues es como esta disciplina que se encarga de conocer el valor de los objetos y busca principalmente preservarlos, pero también difundirlos. Y se encarga de investigar como ciertos marcos conceptuales para que en todas las obras que se seleccionen para ser puestas en el espacio tengan como un cierto discurso y que entre ellas crean un diálogo para comunicar ciertas narrativas. El público tienda ciertos mensajes o investigaciones. Sí. Bueno, eso es como un esquema básico de cómo funcionan las exposiciones, ¿no? O sea, que están por un lado, pero los curadores, investigadores y los artistas que definen pues toda esta investigación, toda la interpretación de ciertos objetos y ciertas narrativas. También plantea como los textos que va a haber en el espacio, se encargan como de hacer las propuestas de cómo difundir toda esa investigación y crean principalmente planteamientos teóricos. Y junto con el museógrafo o diseñador plantean cómo se va a organizar ese espacio, cómo se van a seleccionar los diferentes dispositivos como mobiliario, la iluminación, etcétera. Y entonces, pues aquí la iluminación es donde ya empieza a tomar cierta presencia, porque desde que se empieza a entender cuál va a ser el concepto de esa exposición, desde ahí la iluminación ya debería estar planteándose en términos pues sí, de qué queremos percibir. Bueno, existe una herramienta que es muy importante conocerla, que son los guiones, tanto metodológicos como museográficos, y es como una guía en donde nos van diciendo pues toda la información que nos va a servir como diseñadores para poder interpretar todos esos objetos, toda la investigación, y eso como trasladarlo a un espacio. Entonces aquí nos comunican principalmente los objetivos, el título de la exposición, eh, los marcos teóricos y una lista de obra que es básicamente esto, ¿no? Es una lista en donde nos ponen el título de la obra, las medidas de la obra, su ficha técnica, y esto es muy importante saberla analizar, porque esto es lo que nos da la pauta para saber qué tipo de iluminación vamos a empezar a aplicar, ¿no? Eh, hay que empezar a ubicar principalmente las técnicas y los materiales las que se compone cada una de las obras, y también las medidas, ¿no? Y eso tanto en el diseño museográfico, el diseño de iluminación, nos da ciertas pautas y primeras aproximaciones de qué es lo que debemos fijar. Y bueno, existe dentro del espacio expositivo poder utilizar la luz como un concepto, como una metáfora, ¿no? Como lo veíamos en el cuadro que les planteé. Eh, pues al final la luz también puede ser aplicada como un elemento de comunicación para el visitante, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues el discurso expositivo al definir un concepto de diseño, empezamos a generar ciertas relaciones, ¿no? Tanto de los objetos, entre ellos cómo se empiezan a relacionar, pero también cómo se relacionan con la estructura del espacio y cómo también se empiezan a relacionar con los soportes que se están seleccionando, como mamparas, viniles, pases, vitrinas, etcétera.
Y también aquí entra la selección de la iluminación, ¿no? Junto con la paleta de colores y materiales. Y este es un proyecto que hice el Cabello Hill de un artista que se llama Nicole Chopin. Eh, y justo, y lo interesante de estos proyectos era parte de una línea curatorial del Museo Cabello Hill que se llama MAC60, donde invita a artistas jóvenes eh, a crear obra nueva para un espacio específico, que es un cuartito de 6x6. Entonces, aquí la idea es que los artistas puedan tener un acompañamiento con un primer acercamiento con diseñadores de exposiciones, con un curador, y también empiece a entender como todos los protocolos de conservación, ¿no? Y aquí en esta pieza, pues fue como participar desde la concepción del objeto mismo. O sea, empezamos a hacer bocetos de qué estaba imaginando el artista y cómo eso queríamos traducirlo a este dispositivo, que es una cosa entre obra de arte, pero también el dispositivo geográfico. O sea, los lienzos están obviamente hechos por el artista, pero esa estructura donde se montan cada uno de los lienzos, el resultado que sí de un diseño y un planteamiento expositivo, ¿no? Pero otra cosa que sucede aquí es empezar a entender cómo queríamos comunicar el mensaje del artista y sus múltiples referencias a través de la iluminación. Y entonces ella tiene muchas referencias tanto del cine, de la moda también principalmente, y lo que quería hacer en este espacio era como que se sintiera como una caverna, ¿no? O sea, como que entraras a un espacio post-apocalíptico y entonces aquí hay unos lienzos que están mutando, ¿no? Y que están exponiendo como sus entrañas y la idea del espacio era que también te sintieras como, como entrando a otro tipo de cuerpo. Entonces, las referencias, siguiendo como sus ideales, era como esta iluminación cenital que sucede en el Panteón de Agripa, como que de repente sí genera esta profundidad y también está relacionado como con lo divino. Y la de la izquierda es una referencia que tiene que ver más bien con la moda, que es una pasarela de Givenchy. Entonces, como que empezamos a hacer estas interconexiones de qué sucedía de repente en los espacios contemporáneos con los espacios antiguos y también entre la cosa más boutique, pero más cineasta. Y, o sea, como que se empezaron a hacer un sinfín de cruces del espacio para sintetizarlo y esto fue como la propuesta. Eh, que fue generar esta iluminación cenital y cuando entras al espacio sintieras que estabas, pues sí, como en una caverna y que este círculo, esta gran eh, iluminación cenital, te hiciera sentir como un espacio más profundo, ¿no? Y eso también nos sirvió como para de repente enfatizar y generar este círculo en el piso que también encuadra muy bien el dispositivo y los lienzos. Y pues se hizo unos refuerzos en el techo con unos spots que esos ya estaban dados en eh, pero todo esto, lo, el reto aquí fue lograr todo esto con un presupuesto. Entonces como que esto fue como las primeras aproximaciones en tratar de relacionar una propuesta curatorial, una propuesta artística y transmitirlo a través de un diseño expositivo. Y bueno, otra exposición de arte contemporáneo que ahorita está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo es esta que se llama Cadáver Fantasma. Y aquí, o sea, como lo que yo tengo que hacer de repente es volver realidad las ideas de los artistas, ¿no? Entonces, el artista llegó con esta propuesta de que quería estas estructuras y que las obras iban a estar dispuestas en estas sillas
que hacían alusión a lo gay. Y entonces empezamos a trabajar en planos de cómo empezar a pensar la producción de todas esas mamparas que funcionan como tanto instalación como obra, digo, como objeto museográfico. Sí. Y entonces justo pues, sucede esto, ¿no? Como que pasan una lista de obra y esa lista de obra es entenderla bien para saber qué vamos a plantear y qué tipo de iluminación vamos a plantear. Y de repente cómo esos objetos van a tomar forma para la respuesta. ¿Sí? Entonces empieza ya a hacerse como ciertos levantamientos. ¿Sí? Y en la iluminación, como que él estaba muy interesado en generar un espacio más instalativo, tomando referencias principalmente de videojuegos, que era como su interés, eh, y de algunas películas de terror y principalmente un videojuego de Alien. Entonces, a través de las imágenes de esos videojuegos, empezamos a entender o interpretar cómo funciona la iluminación en las diferentes escenas que suceden pues, en este videojuego, ¿no? Y lo primero que nos dimos cuenta que sucediera como ese contraste que existe entre la luz, en lo frío y lo cálido, eh, y también cómo se generan ciertas penumbras y hay mucha presencia de estas luces lineales dentro del videojuego. Entonces la idea era pasar esa iluminación a un espacio expositivo para que se sintiera más como inmerso, pero al mismo tiempo que lograr iluminar bien los objetos que están existiendo. Sí. Este fue un render de cómo se estaba planteando la iluminación, como atrás de estas estructuras generar esta luz indirecta mucho más cálida y en la parte de arriba hacer esta luz lineal con una luz más blanca para generar este contraste que vimos siguiendo este lenguaje del símbolo. Y al final lo que resultó fue algo así, ¿no? Que pues ya se siente como entrar a un videojuego, pero al mismo tiempo estamos cumpliendo con sí iluminar cada uno de los objetos de una manera que tengan cierta presencia y conservación en el espacio, ¿no? Entonces, de repente ahí, cuando entras al espacio, se ven los cuervos que están arriba de la estructura, pero también la maqueta está iluminada eh, a los niveles que se necesitan y se hacen acentos de luz en las sillas para identificar estas piezas que también eran. Sí, y bueno, en cuanto a la luz Quicksilver, eh, sabemos que es muy importante la temperatura y color, y como la idea de entender bien los colores y las materialidades de los objetos tienen que ver también con qué tipo de iluminación vamos a plantear, o qué temperatura de color más bien. Y sí es mucho mejor la luz más neutra, que refleje, que sea muy fiel a los colores que estamos mostrando la obra, pero de repente sí tenemos mucha presencia de color azul, tal vez sí podemos poder con temperaturas más bien un poco más blancas, más frías, ¿no? Pero si tenemos mucha presencia de rojos, pues ahí podemos hacer como un análisis de qué tipo de temperatura y colores vamos a adecuada, pero lo ideal es como si mantener un equilibrio en las salas con una luz más homogénea. Y bueno, como seguramente bien saben, el índice de resolución cromática también es muy importante tomar en cuenta en la iluminación de los objetos, eh, porque mientras más tengamos esta fidelidad y podamos conseguir el tipo de iluminación que tengan un IRC de un poquito más de 90, nos podrán ayudar a poder exhibir de una manera mejor y que se interpreten mejor las obras de arte.
Las ópticas también son muy importantes para considerar cómo vamos a concebir espacios positivos, ¿sí? Porque podemos generar diferentes ambientes a través de eso, ¿no? O sea, de repente tener luces más puntuales o luces más homogéneas, donde generan este tipo de galerías eh, en donde podemos ver completamente las obras sin generar ningún tipo de sombra y que muchas veces resulta ser lo más ideal en cuanto a la percepción de los objetos, ¿no? Sí. Y bueno, el deslumbramiento también es muy importante dentro de los espacios expositivos, porque trabajamos mucho con, pues, como este tipo de luz, ¿no? Como proyectores, geles, etcétera. Y entender bien cómo vamos a disponer esas luminarias y cómo estamos trabajando las superficies, nos va a ayudar mucho a que la gente tenga una buena experiencia en cuanto al recorrido y que no sufra ciertos de repente deslumbramientos que puedan desorientar al visitante en su recorrido, ¿no? Porque también, si de repente tenemos un espacio muy pequeño, eh, puede ser peligroso porque como que limita la vista y al mismo tiempo puede ser que el visitante choque con una pieza con un muro o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, por cuestiones tanto de seguridad de las pistas como de los usuarios, el deslumbramiento es una de las más importantes en considerar. El contraste también es una, una herramienta, una característica que nos va a ayudar mucho en cómo iluminar los objetos, porque muchas veces, si tenemos, y ahorita les voy a enseñar una tabla que viene justo en la recomendación de la 10, pero si queremos iluminar fotografías necesitan tener máximo 50 lux. Entonces, a veces se vuelve muy complejo poder mantener esos niveles de iluminación que se aprecien bien eh, como que los objetos. Entonces, a través del contraste, podemos generar que se sienta mucho más iluminado la fotografía o el cuadro si en el entorno jugamos con diferentes niveles de luminosidad, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de arriba, bueno, en esta 3, el objeto que está ahí pequeño, siguiéndose, tiene la misma iluminación en las 3, pero en el entorno pues, se la variación pues, de estas luminosidades se generan contrastes muy fuertes como la izquierda o de repente eh, más homogéneos como el de la derecha, ¿no? Entonces, esa percepción que tenemos del objeto y de su brillo nos va a ayudar mucho a poder mantener una buena iluminación para la conservación del objeto. Y también la percepción de las formas y de cómo estamos entendiendo algunos objetos principalmente tridimensionales nos ayuda mucho a comunicar ciertos mensajes, ¿no? Digo, este ejercicio, cómo queremos proyectar la sombra, de repente sí se vuelve ya más bien un ejercicio de montaje, porque con los artistas y los curadores se empieza a definir qué tan dramático o qué tanta penumbra queremos el espacio, o si de repente queremos y está por completo todo, ¿no? Entonces, esas decisiones sí van mucho de la mano, pues con todo un equipo que está generando esta experiencia fotográfica. Sí, y bueno, la relación de la luz con el espacio también es muy importante, ¿no? Porque entender las características arquitectónicas debe ser una parte que debemos integrar en el proyecto positivo, porque al final en el espacio existen pues, ciertos ritmos, ciertas pausas, ciertas composiciones que la luz debe seguir, que también debe ser fiel a ese tipo de composición, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba se ve como la luz de repente no sigue tanto una composición y esos machones de luz que se salen del encuadre,
sí pueden generar pues distracciones en personas, ¿no? Y se vuelven muy cansados visualmente porque interpretar pues esa diversidad de formas. Y por ejemplo, abajo, las características arquitectónicas del espacio, pues ya tienen como una modulación, ¿no? Y entonces aquí, tanto la disposición de los objetos museográficos como la iluminación y de las obras deben de responder así esta arquitectura, ¿no? Para poder llegar mucho más, tanto la luz con el espacio. Y pues tener bien presente como este tipo de cosas, ¿no? Pero decía en la anterior, como mantener una simetría en cómo iluminamos los objetos, como la figura del lado izquierdo, sí se vuelve primordial cuando queremos diseñar espacios y dispositivos. En la derecha pues se ve como una luz más que no está tan enfocada en la obra, y abajo pues se ve muy reflejado eso, ¿no? Cómo se afecta la manera en que percibimos la obra. Sí. Bueno, la distribución del gas de luz justo es eh, que acabamos de hablar, pero en las recomendaciones de la IES nos habla mucho de poder tener una presencia de los world watch que pues en mi experiencia y en cómo he visto aplicaciones de luz en diferentes museos, sí es de las mejores decisiones que pueden suceder en el espacio, ¿no? O sea, dos tipos de iluminación que es World Watch para eliminar toda la superficie, pero también spots que ayudan a reforzar la iluminación de cada uno de los cuadros. Sí. Bueno, el ángulo de luz y la dirección también, como les comentaba, esta imagen la tomé de la, de la RP, y nos habla de cómo un mismo objeto toma diferentes características dependiendo de dónde está recibiendo el ciudad de luz, ¿no? Entonces empiezan a modelar estas formas tridimensionales, produciendo ciertas sombras y ciertos brillos y reflejos que impactan mucho en cómo estamos percibiendo o entendiendo el objeto. Y bueno, los criterios de contraste pues sirven mucho entender como las materialidades y las características cromáticas de los objetos. En la imagen izquierda, si ven, los textiles tienen la misma calidad de luz, o sea, los mismos niveles de acción, pero sí vemos mucho más brillo, o percibimos más iluminado los objetos de color blanco que los objetos de color negro. Entonces eso dentro del espacio nos ayuda mucho cuanto a conservación de los objetos, y la idea es siempre lograr un buen equilibrio entre cada uno de ellos, ¿no? La imagen central, pues vemos cómo hay un contraste muy fuerte, ¿no?, entre los blancos y los negros, y en la imagen de la derecha, justo las imágenes de atrás necesitan ciertos niveles mucho más bajitos de iluminación, y para poder tener una buena presencia visual de esas obras, podemos jugar con contrastes de crear fondos negros y así poder, sí, poder como mantener una perspectiva de las obras mucho más limitada. Sí. Por ejemplo, este proyecto estuvo igual en el que yo fui, y estas obras son unas obras en papel que necesitaban 40 lux. Entonces, eh, estaban conviviendo con objetos escenográficos que necesitaban una iluminación mucho más escenográfica, porque los curadores querían hacer un diálogo entre la fotografía y el espacio teatral, ¿no? Entonces, pues aprovechamos el color negro para justo crear este alto contraste, y la iluminación aquí es súper bajita. Entonces logramos tener punto 40 luz en esa superficie y lograr el color.
las características de conservación que nos explican en el museo, ¿no? A través de este juego. ¿Sí? Y bueno, luego se vuelve muy complejo en espacios de arte moderno y contemporáneo porque hay un sinfín de materialidades y de repente tenemos papel, o tenemos óleos y cada uno de ellos necesita ciertas características de iluminación. Entonces siempre lo mejor es lograr un equilibrio y hacer una iluminación mucho más homogénea para poder percibir los objetos de igual manera, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en cuanto a luz para conservar, dentro de los museos y los espacios expositivos existe un concepto que es la conservación preventiva, ¿no? Y es un método que busca evitar el deterioro de los bienes culturales mediante control de los riesgos ambientales, ¿no? Y aquí existe una figura que es registro y control de obra, que se encargan de custodiar tanto legalmente como físicamente de todos estos bienes artísticos que queremos exponer. Entonces, ellos son esa figura que nos marca la pauta de qué condiciones de iluminación debemos tener, pues sí, para la conservación de los obras. Los principales agentes de deterioro son estas fuerzas que actúan sobre los objetos que pueden causar daños físicos o químicos, ¿no? Y son las fuerzas físicas directas como los golpes y las vibraciones. La falta de seguridad puede dar, puede generar robo, vandalismo, ciertos descuidos. El fuego también es un agente de deterioro. El agua, las plagas, diferentes contaminantes, la humedad relativa, la temperatura y principalmente la iluminación. Entonces, existe esta tabla que también está en la IES, que para mí ha sido mi herramienta principal para entender cómo iluminar los objetos. Eh, Porque he visto muchas recomendaciones en diferentes catálogos, y manuales, eh, y también como en talleres o clases que se especializan como en la conservación a través de la iluminación. Y para mí, esta tabla es la más completa que he visto, ¿no? Y entonces, sí es una herramienta muy importante que hay que considerar si queremos hacer un diseño de exposiciones. Eh, y hace estas tres, digo, estas cuatro, perdón, categorías de qué tan sensibles son los objetos a la, a la iluminante, ¿no? Entonces, existe la alta sensibilidad, que son todos estos objetos como que están compuestos principalmente de materiales orgánicos, eh, también como materialidades de papel, como periódicos, sedas, materiales rotulados, y en la segunda, que son los de mediana sensibilidad, básicamente también deben cumplir con 50 lux máximo, que son acuarelas, pasteles, tapices, grabados, dibujos, manuscritos, piezas botánicas, pieles, plumas. Y en la baja sensibilidad tenemos pues que pueden soportar a 200 lux, ¿no? Son principalmente óleos, temples, frescos, cueros, maderas de teñir, lacas y algunos plásticos, y los que se categorizan como insensibles a la luz son los que componen de metales, piedras, vidrios, cerámicas, esmaltes, etc. Entonces, esta tabla sí es una guía importante de, para poder generar ciertos cálculos lumínicos en el espacio y saber qué es lo mejor para la conservación de las luces. Y bueno, todo material que sea sensible a la luz va a sufrir ciertos deterioros, eh, y varía según la intensidad de la luz que está recibiendo, pero también del tiempo de exposición. Eh, y bueno, estos daños que generan la luz, las superficies de las obras artísticas patrimoniales,
pues son principalmente deterioros que se ven a lo largo del tiempo y son deterioros biogeoquímicos. Esto lo generan la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja. Entonces, pues para evaluar estos riesgos hay que considerar muy bien los niveles de iluminación de la fuente de luz, tiempo que exposición de las obras, el espectro de emisión y la incidencia de la luz natural. Sí. La principal afectación que sucede en los bienes artísticos culturales son la decoloración. Y este es un ejemplo de las flores amarillas de Van Gogh, que de repente a través del tiempo se han vuelto mucho más marrones. Y en investigaciones que han hecho sobre estas pinturas, es que Van Gogh usaba dos tipos de amarillo, ¿no? Y se dieron cuenta a través de cómo los materiales que utilizaba para pintar estos amarillos sufrían deterioros muy diferentes a lo largo del tiempo a través de la presencia de la luz. Y bueno, dentro del montaje y de la toma de decisiones, pues sí, el luxómetro se vuelve una herramienta muy importante para poder medir y confirmar junto con el equipo del museo para saber que estamos cumpliendo con ciertas características de los luxos. ¿Sí? Y bueno, como les decía, según la naturaleza de las obras, pues debemos respetar estos niveles de iluminación. Y este es como un resumen de textiles, plumaria, pieles y acuarelas, máximo 50 lux. En maderas, óleos y acrílicos, máximo 150 lux. En bronces, aluminios, metales, piedra, vidrios, cerámicas, máximo 300 lux. Que también mucho en los museos, como que ellos marcan pautas a través de qué tanto deterioro ha sufrido las piezas, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Carrillo Gil tienen una colección de estampa japonesa y el deterioro que ha sufrido por los niveles de iluminación ha sido tanta que ya se consideró bajar de 50 lux a 40 lux. Entonces, sí, esta sí es una regla básica, pero es importante también acercarnos al equipo que lleva la colección del museo para saber cuáles son esos lineamientos que hablamos, ¿no? Y bueno, la exposición prolongada a la luz también puede causar desencamiento, coloración y ciertas craqueladuras, ¿no? Pues cuando se exhiben estas obras hay que garantizar con registro y control, como tener siempre el monitoreo de cómo se están comportando las obras a exposición de la luz. Y bueno, el tiempo de exposición es otra característica importante a considerar, ya que dependiendo de qué artefactos vamos a exhibir, pues se pueden clasificar las recomendaciones en cuanto a cuánto tiempo pueden estar exhibidas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta misma categoría de materiales sensibles a la luz, lo que más se recomienda es como tenerlo exhibido máximo 3 meses cada 5 años, ¿no? Luego los que son medianamente sensibles a la luz, pero, que son los óleos y algunos pinchos, se recomienda que esté exhibido 3 meses cada 2 años. Los que son prácticamente insensibles a la luz, pues pueden ser puestos constantemente, ¿no? Entonces, esta es como una recomendación, pero pues, lo que pasa mucho en los museos y en los espacios expositivos es que los objetos van itinerando y van prestándose por todo el mundo, ¿no? Entonces, sí es importante mantener niveles de iluminación adecuados para evitar el deterioro a través del tiempo que es irreparable. Y bueno, dentro de los museos, aparte del espacio expositivo, también tenemos las grandes bodegas de obra. Y aquí también es muy importante tener un buen diseño de iluminación que prácticamente es nada de luz. Y dentro de estas bodegas tenemos gente pues, que está trabajando
haciendo ciertos registros, catalogando, etcétera. Entonces, sí es importante tener una luz de trabajo, pero sobre todo evitar a toda costa tener iluminadas estas piezas que su principal función de estas bodegas es tenerlas almacenadas y que no estén expuestas a una temperatura que tenga ciertas variaciones, pero tampoco a la iluminación. Entonces, diseñar este tipo de espacios también es muy importante para tomar en cuenta como estas cuestiones de conservación. Bueno, este ejemplo, no sé si todos lo conozcan, pero se llama el Salón de Mesas en el Palacio de Tifanoia. Y para mí es uno de los ejemplos más interesantes porque cumple todas estas características de conservar, de exhibir y comunicar, ¿no? Que a través del sistema de iluminación cuando tú entras al espacio, generan diferentes momentos en las escenas que van iluminando poco a poco estos frescos que van contando ciertas historias. Entonces, como que tiene esa capacidad de mediar y generar un mensaje a través de solo la iluminación y su relación con el espacio. eh, pero también cumple cuestiones tanto de conservación de estos murales, manteniendo una luz muy baja, pero también conservando las características del espacio arquitectónico, que eso también es súper importante cuando trabajamos en espacios expositivos, ¿no? Casi nunca podemos dañar las estructuras, ni, ni los pisos, ni los muros, ni los techos. Entonces, tener sistemas que sean autónomos ayudan mucho a poder generar conservación también del espacio. Sí. Bueno, les voy a enseñar eh, el anteproyecto que se planteó para el Museo de Arte Carrillo, un poco para entender como el proceso de análisis, que al final se quedó en el anteproyecto y lamentablemente por cuestiones de presupuesto no se ha podido terminar, pero igual creo que vale la pena. ¿Sí? Entonces lo que se hizo en este museo fue hacer un diagnóstico de qué era la iluminación existente, ¿no? Porque algo que nos encontramos con este espacio es que no había absolutamente nada de planos. O sea, los planos que encontramos fue esto que se encontraba en el centro de documentación. Eh, pero ya no, o sea, el museo ha sufrido tantas modificaciones y esos registros de esas modificaciones no se hicieron como tal. Entonces, lo más que teníamos para entender cómo estaba comportándose tanto los sistemas de cableado, las trayectorias y las modulaciones de los rieles era a partir pues, de estos planos muy antiguos. Entonces empezamos a ubicar algunos registros y algunas trayectorias para ver qué tanto se había modificado el espacio. Estas eran también las salidas de iluminación que había planteado el proyecto original. Sí. Y este era como un planteamiento de instalación eléctrica que al final confirmamos que sí estaba aquí, como en el proyecto original, ¿no? Y tenía estas dos grandes trayectorias de cables y de tubo, ¿no? ¿Sí? Y esta era como la disposición de los rieles que existían pues hace como un año. Entonces, parecía que sí existía una modulación como de los rieles, como este interés de tener eh, cierto orden, pero al mismo tiempo, cuando ya trabajabas en el espacio, pues no se lograba iluminar algunas partes y también como que no generaba una iluminación homogénea, ¿no? Principalmente en la parte de arriba, los rieles estaban puestos como en diferentes distancias y eso afectaba mucho la manera en que percibíamos
de la disposición de las obras en el foro. Y entonces se hizo un análisis de qué tipo de iluminación necesitábamos en el espacio. También, siguiendo esta guía, les comento, para mí ha sido esencial para el diseño de exposición esta guía de taller. Y entonces la colección del Carrillo Gil tiene, o sea, es un museo que tiene arte moderno y también contemporáneo. Y eso se vuelve muy complejo porque tiene un sinfín de materialidades, un sinfín de técnicas, ¿no? O sea, tiene en el arte moderno como óleos, acuarelas, estampas, grabados, tiene estas obras de Diego Rivera. Entonces empezamos a ver qué niveles de iluminación necesitábamos. Y por tener estas estampas japonesas, necesitamos 45 lux según el equipo de la colección, ¿no? Para tener su conservación. Y los óleos podían estar expuestos hasta 200 lux. Pero luego teníamos obras de arte contemporáneo, que de repente tenemos esta de Eduardo Abadoa, que es como un playground donde está hecho principalmente de metal. Y pues ese tipo de soportes de repente ya empiezan a poder funcionar con otros niveles de iluminación. ¿Sí? Bueno, algo muy importante en el planteamiento del proyecto de ilustración pues era entender que debe responder a las líneas curatoriales que estaba planteando el museo, ¿no? Este es el, ¿cómo se dice? El logo del museo, que está inspirado en la Pampa. No sé si han ido al Carrillo Gil, pero en el Carrillo Gil, el recorrido de la sala es a través de ramas. Entonces, cada uno de estos pisos, son 3 pisos en total, cada uno de estos pisos tiene una línea curatorial. El primer piso es mostrar la colección, el segundo piso es una intersección entre el arte moderno y contemporáneo, y principalmente aquí se exhibe documentación y diferentes investigaciones de curadores actuales. Y en el último piso se llama Psique Actual, que es prácticamente exhibir obras de arte contemporáneo o del arte joven. Eh, entonces, integrar todas estas líneas curatoriales a la propuesta de ilustración también fue requisito. Entonces, la iluminación debería responder a estas 3, ¿no? A las exposiciones que se están planteando, a esa línea curatorial, a la colección, por qué tipo de obras estamos con qué tipo de obras estamos trabajando y la arquitectura que fue hecha por Augusto Álvarez, sí tiene una modulación del espacio que es de 6 por 6, ¿no? O sea, de columna y columna hay 6 metros y esa modulación también eh, da la pauta para plantear como algunas características de la disposición del espacio, de las leyes. ¿Sí? Entonces hicieron estas fichas técnicas de qué necesitábamos según el tipo de obras que se iban a incluir en cada una de las líneas curatoriales. Esto me hace que colección, que aquí tenemos obras de pequeño formato, pero también de repente óleos de gran formato. Y algo importante de este espacio es que tiene una altura muy, muy bajita y son 230, ¿no? Frente a otros museos que son salas enormes. Aquí el espacio pues, es muy chaparrito. Eh, entonces las obras, aunque no sean óleos de grandes dimensiones, en el espacio sí se perciben como obras de gran formato, ¿no? Y entonces se plantean los requerimientos que era tener, poder cumplir con niveles de 45 lux en la iluminación, por la estampa japonesa que era con el objeto más crítico. También tener afirmaciones, porque algo, uno de los principales problemas en la mayoría de los museos que yo he visitado es que no tienen control de iluminación, entonces solo tiene sistema de caldería rara. Y aquí en el WQ existe ese control de iluminación. Eh, También generar contrastes para justo poder
iluminar estas estampas japonesas y como que jugar con las luminosidades que les comentaba, ¿no? Como la luminosidad del entorno, la luminosidad del objeto que se está exhibiendo. También otra característica importante era la uniformidad, porque como en la foto, el cabello aquí es completamente horizontal, ¿no? Como la experiencia es muy horizontal y muy lineal. Entonces, mantener un plano iluminado como genio ayuda mucho en poder vender mucho mejor el espacio y la zona. Y bueno, en el siguiente piso, que es más documentación, podrá cumplir también con algunos requerimientos de 50 looks, porque aquí tenemos fotografías, documentos de papel y algunos dibujos que refuerzan las investigaciones. Eh, y pues aquí los ángulos de apertura que necesitamos serán variables, ¿no? Porque de repente podríamos una vitrina que queríamos iluminar, pero de repente un objeto muy pequeño también. Tener esa flexibilidad en la apertura de la luminaria será muy importante. También poder generar ciertos acentos de luz, ¿no? Y iluminar también la superficie eh, vertical, que es que les digo que Darío tiene mucha presencia muy, eh, lineal, pero también puede iluminar planos horizontales por la presencia de la luz. Y en MACG actual, pues ahí en este espacio tenemos una altura mayor que es de 3 metros y los materiales que se exhiben aquí, pues les digo, son de diferentes formatos. De repente tenemos piezas que están hechas de piedra volcánica, de repente tenemos dibujos hechos con bueno. Entonces se planteó que podíamos tener sin luz y que también aquí los ángulos de apertura tenían que ser muy variables porque de repente las obras se vuelven composiciones que ocupan de piso a techo y entonces poder generar esa luz homogénea en la superficie era importante para, para este espacio en la arquitectura. Bueno, se hizo este primer cálculo y este replanteamiento de los rieles y de los sistemas de iluminación. Entonces, siguiendo la modulación del espacio de Augusto, que es 6 por 6, aquí los rieles también siguieron una modulación y una distancia equidistante entre ellos, y siguiendo como estos planos horizontales para iluminar de una manera mucho más homogénea el espacio. Entonces se plantearon tener world wash, acentos para generar estos contrastes, atenuaciones para lograr los 50 lux o 45 lux máximo, tener en las luminarias un IRC de 90, controlar sobre todo el deslumbramiento, porque como les digo que el espacio aquí es muy bajito, si se vuelve un problema como los destellos que se generan en el techo, ¿no? Para la experiencia del visitante, pueden ver aquí. Tener bien presente el control del deslumbramiento era una de las características principales. La uniformidad, como les comentaba, y los ángulos de apertura variable. ¿Sí? Y esto es algo que se generó en, hace unos años, cuando me tocó hacer una exposición de pura fotografía. Aquí, como les comentaba, no hay un control de iluminación. Todas las luminarias tenían la misma óptica, ¿no? Y la misma potencia y todo. Entonces se volvió súper complejo poder iluminar esta sala porque tenía unas fotografías que necesitaban 50 lux. Y cuando hice el cálculo lumínico de cuánto estábamos recibiendo en ese muro con estos niveles existentes, estábamos llegando a 200 lux, ¿no? Entonces, eso era pues un tema un poco rojo en cuanto a la conservación pues, de estos objetos. Entonces, lo que se hizo fue tratar de hacer la luz más difusa aplicándole filtros a estas luminarias y lograr una iluminación mucho más homogénea.
pero algo, un problema que tenía es también esto, esta composición de los rieles que les comentaba, ¿no? Como que en plano pareciera que quiere seguir una ondulación, pero se vuelve algo muy caótico visualmente en el techo, ¿no? Entonces así estaba antes, ¿sí? Sí. También se ve cómo se iluminan las mamparas principales que generan estos destellos en el techo, hay mucho deslumbramiento y se generan manchas que no, pues que no hacen como una iluminación tan homogénea, ¿no? Y que sí se vuelve de cansado. Sí. Este es otro ejemplo de cómo bueno, queremos exhibir composiciones de los diferentes objetos, no se logra encuadrar como se quisiera, ¿no? La iluminación. Y esto fue la propuesta que se hizo para modificar la iluminación. Eh, lo que se ve en el lado izquierdo es ya el tema de planteamiento de rieles que siguen, que tienen una cosa más lineal, que están modulados y que al mismo tiempo tienen wall wash y proyectores para generar acento. Entonces, si ven, sí se nota mucho la diferencia en la experiencia de cómo estamos percibiendo esos objetos, ¿no? Y al no tener estos proyectores antiguos, se evita los deslumbramientos. Entonces, como que la interacción sí es mucho más eh, amable con el visitante, ¿no? Aquí estos de la derecha son proyectores de los que todavía existen, porque solo se logró instalar el que se veía allá, ¿no? Entonces, pues sí se nota mucho la diferencia en cuanto a la calidad de la luz y de la luz en el uniforme. Y igual es otro ejemplo, siguiendo esta propuesta nueva de administración y la diferencia del sistema anterior, ¿no? Sí. Y bueno, pues para concluir, en el espacio expositivo la luz debe cumplir los criterios tanto conceptuales como de exhibición y de conservación, y eso y tenerlo siempre muy presente, ¿no? Cuando queremos trabajar espacios expositivos. Y bueno, eso sería todo. Soy Raymond Franco y les agradezco su atención.